Bienvenidos amigos televidentes del canal 35.1 a esta transmisión especial de la presentación de la trilogía Antes, Durante y Después de la Conquista, Anécdotas, Sucesos y Relatos. Un libro, 3 libros de José Antonio Crespo, historiador y analista político mexicano, y también es presentado por Luis Carlos Dupeirón Cortés. Les invitamos para que se queden en esta transmisión especial de esta presentación de la trilogía. Permítanme darle el micrófono al doctor José Antonio Crespo. Se trata de que hable él, no que hable yo. Acordamos hacer esto más a manera de panel para no hacer monólogos. Más adelante abriremos los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y participar, y lo haremos con mucho gusto. Doctor Crespo, bienvenido, y pues la trilogía es suya y este hermoso escenario también. Adelante. Pues muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes para platicar de esto y agradezco la invitación a la universidad y desde luego a mi gran amigo Luis Carlos Lupeirón por invitarme a platicar con ustedes sobre esta obra. Y quisiera empezar diciendo lo siguiente: mi especialidad efectivamente es la ciencia política y a lo que me dedico profesionalmente es al análisis de las elecciones de los partidos políticos, del cambio político que hemos vivido en los últimos años, en México sobre todo. Y entonces mucha gente me ha dicho, oye, ¿y esto qué tiene que ver? Digo, es México, pero es historia. Son los historiadores los que hacen eso. Y efectivamente, lo que yo hago, lo que he hecho de divulgación histórica no es trabajo profesional de un historiador. Los historiadores se meten a documentos nuevos que nadie ha trabajado o que revisan, o archivos que están ahí y se meten con lupa para obtener nuevos conocimientos, nuevas interpretaciones. Y no es ese el trabajo que yo hago en materia de divulgación histórica. La historia siempre me ha gustado y por eso también en parte elegí carreras que tienen mucho que ver con la historia. La ciencia política, la sociología tienen fundamento en la historia. Y luego hice el doctorado en la historia precisamente para meterme más a ese tema, a ese campo de estudio que me gusta mucho. Entonces, de todas maneras, haciendo yo mi trabajo sobre partidos y elecciones, siempre estoy leyendo historia. Es como un gusto, es casi como un hobby que se complementa perfectamente con mi profesión, porque como dicen todos los historiadores, no podemos entendernos en el presente sin saber de dónde viene. Decía un viejo profesor de historia, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Está relacionado, por supuesto. Entonces, siempre para quien está queriendo entender el presente, que es bastante complicado, y en este país bastante complicado, pues puedes entender un poco más a la hora de revisar las raíces históricas, el devenir histórico de ese país, y en este caso es México. Entonces, de todas maneras, yo me meto a leer historia por gusto, por interés, porque me ayuda a mejor entender este complicado país. Y lo que hice simplemente fue decir, al ir encontrando, a leer los temas de historia, sobre todo de México, desde luego, la historia es apasionante de cualquier país, de cualquier continente, pero me concentro más en la historia de México. Al ir encontrando cosas nuevas, distintas de lo que me enseñaron, sorprendentes, divertidas, chuscas que vas encontrando, pues dije, oye, esto le puede interesar a todo el público, no tiene que ser algo especializado para historiadores o profesores de historia, sino que puede ser algo que se puede compartir perfectamente con públicos más amplios, desde luego que les interese la historia en alguna medida. Y entonces el trabajo de divulgación, que creo que hace falta en México también más trabajo de divulgación, porque los historiadores profesionales hacen historia muy profunda, científica, hasta donde puede ser ciencia la historia, muy profesional, y luego se queda en las bibliotecas. Hacen tomos verdaderamente bien hechos, muy puntuales, pero se quedan nada más entre historiadores. Es una queja que ellos mismos a veces hacen. Nos metemos a los archivos, hacemos un libro nuevo de historia, sacamos nuevas conclusiones y eso se queda también en las bibliotecas y no trasciende a públicos más amplios. Entonces hace falta divulgación histórica. Y dije, bueno, voy a hacer eso, de lo que yo voy encontrando, voy a entresacar las partes que sean más interesantes, las partes que sean más divertidas, y luego las voy a acomodar y las voy a redactar de la manera más sencilla posible
para que públicos más amplios, jóvenes, estudiantes de universidad sobre todo, que tengan que ver con ciencias sociales, derecho, etcétera, puedan pues encontrar lo que yo he encontrado, sin tenerse que meter necesariamente a toda la bibliografía pesada, a veces densa, a veces muy amplia, amplísima, nunca acaba uno de revisar toda. Es decir, bueno, simplemente voy a compartir, lo que hago con estos libros es compartir las cosas que yo voy encontrando que me parecen interesantes, que me parecen ilustrativas, que me parecen divertidas, para entender mejor también a nuestro país, es decir, las voy a compartir con un público más amplio. No es historia profesional, no es lo que hacen los historiadores profesionales, es una afición paralela que yo tengo y simplemente quiero compartir con públicos más amplios lo que voy encontrando yo de la historia de México. Y que difiere mucho, por cierto, de lo que nos enseñan en la primaria. Entonces, uno de los libros que mencionaba Luis Carlos, el de Contra la Historia Oficial, es básicamente el siglo XIX. El siglo XIX mexicano es apasionante y es muy distinto de lo que nos enseñan. Nos enseñan una cosa muy superficial, una barnizada, muy maniquea, con personajes que no existieron en realidad, ¿no? No son de carne y hueso. Entonces, el siglo XIX puede ser apasionante, me lo encontré así y lo expuse en ese libro, que también es de divulgación. Y luego me metí más a la conquista por interés del evento mismo. La conquista es una cosa, es una hazaña de la historia del mundo impresionante, no es solo una cuestión de México. Desde luego que es la conquista de América, descubrimiento y conquista de América, pero es un evento, es un episodio mundial, con repercusión mundial, no es solo de nuestros países. Y también es muy divertido y por supuesto ayuda a entender lo que somos nosotros, porque de ahí surgieron las naciones americanas, de ahí nació toda América Latina, que tenemos muchas cosas en común, y también, por cierto, con sus diferencias, Estados Unidos y Canadá. Entonces es un episodio, un periodo que me interesaba mucho también profundizar, y de ahí fui entresacando también elementos para divulgar de la manera más fácil, más sencilla posible, estos episodios del descubrimiento, la conquista de América, pero concentrada en México, y luego lo que vino después, que a final de cuentas ahí es donde ya se va formando nuestras naciones, con el choque de las dos civilizaciones, el mestizaje, que es lo que nos define como naciones, la evangelización fue muy complicada, con pasajes muy divertidos, a veces increíbles, por toda la mitología que hay alrededor, incluso de parte de los europeos. Y bueno, y eso ayuda a entender muchísimo lo que somos hoy por hoy los países latinoamericanos y el contraste que tenemos en nuestro desarrollo histórico con Estados Unidos y Canadá, porque su colonización fue muy distinta. Hay cosas en común, por supuesto, pero la colonización de aquellos países, Estados Unidos y Canadá, es muy distinta. Y por lo tanto su desarrollo histórico también fue muy distinto del resto de América Latina. Y eso en parte se ayuda a entender ahí con anécdotas qué es lo que yo podía aportar. No iba a descubrir ni iba a decir algo radicalmente distinto de lo que se ha dicho sobre la conquista, el descubrimiento. Hay muchísimos autores, hay muchísima bibliografía, pensadores, filósofos, etcétera, pero algo de lo que sí podía yo encontrar son estas anécdotas, estos relatos de los propios protagonistas. No es nomás el explicar los grandes acontecimientos y las líneas, sino te encuentras cartas, relatos, diarios, no solo los de Cortés, los de Bernal Díaz del Castillo, los cronistas típicos de la conquista, sino qué pensaban los marineros que venían por ahí, cómo vivían esa experiencia impresionante que no nos imaginamos de cómo era la travesía del mar en aquellas épocas, en cáscaras de nuez prácticamente. Los soldados, sí, decimos, son los españoles que vinieron, los europeos, pues, portugueses, españoles, pero entre ellos mismos hay unas diferencias fundamentales. Una cosa eran los soldados, otra los marinos, otra los frailes, con una visión totalmente distinta, con una misión distinta, y luego también los mercaderes, ¿no? Que venían, que no eran ya los soldados. Nosotros nos quedamos con la idea de decir, los españoles, los soldados que nos vinieron a conquistar. No, pero detrás de ellos luego venían mercaderes que no tenían nada que ver con las armas, colonos, y cada uno de ellos viendo y percibiendo las cosas de manera muy distinta.
y relatándolo. Casi no venían mujeres blancas al principio, europeas, casi no, de ahí el mestizaje. Y luego empezaron a venir poco a poco con grandes dificultades y aventándose aventuras realmente peligrosas, pero eran muy pocas las que iban viniendo. Y ellas también cuentan sus cosas y cómo percibían las cosas. Es muy interesante. Desde la perspectiva de la mujer, por ejemplo, cómo veían las mujeres europeas que venían a quién sabe qué, no sabían ni a qué venían, bien, qué se iban a encontrar, cómo percibían esa experiencia. Entonces eso es lo que creo que le puede dar mucha riqueza, porque no es nada más el relato histórico general, te da mucha idea de las percepciones de los protagonistas, de estos diferentes grupos, y de cómo era la vida cotidiana. Hay cosas que uno ni se imagina que van saliendo ahí. Y otra cosa también muy interesante, tenemos la idea general de que los europeos llegaron con gran adelanto técnico, por eso conquistaron relativamente fácil a los pueblos prehispánicos aquí, americanos, porque aquí estaban pues con muchas supersticiones, muchas ideas mágicas, de religiones extrañas, extravagantes, con poco conocimiento técnico, eso sí. Y en cambio los europeos pues ya estaban como en los albores del renacimiento, del desarrollo científico, del pensamiento racional. No es cierto. Los europeos cuando llegaron acá, con el descubrimiento de Colón, tenían todavía el pensamiento medieval completamente. Apenas estaba formando el pensamiento racional posterior, apenas estaban poniendo las bases, pero los que vinieron venían con el pensamiento medieval, todavía mágico, lleno de seres extraños que pensaban encontrar aquí, con mucho pensamiento bíblico, pensaban todas las cosas que decía la Biblia, pensaban que las iban a encontrar aquí, porque no las habían encontrado allá. El paraíso terrenal, pues no lo encontramos por aquí, buscamos en Asia, por allá, y pues no acabamos de saber cuál es. Pues aquí está, y aquí pensaron haberlo encontrado Colón y muchos de los que venían, y también muchos de los seres míticos de la Biblia, mucho del pensamiento mítico y mágico de la Biblia. Con eso venían los europeos. Entonces, en realidad es una fusión de dos culturas mágicas, de dos culturas muy precientíficas, muy prerracionales, que a final de cuentas es lo que nos dieron nuestra identidad nacional. Ese choque, desde luego, con imposición de desarrollo tecnológico de los españoles, superior, las armas, la pólvora, los caballos, el acero, que no habían desarrollado aquí en América, aunque había, aquí no habían desarrollado ni la rueda. Bueno, pues ese es el origen de nosotros, ese es el origen de los países americanos. Y esto ayuda a entenderlo, pero de manera anecdótica, de meterse dentro de los protagonistas, de meterse en la forma de vida de unos y otros, y de ver cómo veían las cosas. Por otro lado, veamos la percepción de los pueblos prehispánicos, cómo vieron eso. Muchos historiadores dicen, es como si ahorita viéramos una invasión extraterrestre, de pueblos que ni siquiera se imaginaban que existían, con una tecnología impresionante, con armaduras, con naves gigantescas que jamás habían imaginado, y donde los indígenas, por ejemplo, imaginaban de las naves que las lanchas que bajaban de las naves para luego ir a la costa eran sus hijas, que habían dado luz a las lanchas, ¿no? Y que cuando las tenían ahí, digamos, estacionadas en las naves, era que las estaban amamantando. Es una visión totalmente pues, mágica también. Entonces para los indígenas fue como haber enfrentado una invasión extraterrestre, como si ahorita enfrentáramos una invasión extraterrestre. Bueno, de esa fusión, de esas luchas, de esas resistencias, de ese mestizaje, que hay muchísimas anécdotas interesantes sobre cómo se fue dando el mestizaje, y las castas, y la población negra que fue llegando, pues surge justamente lo que somos los países latinoamericanos. Al final del tercer libro, expongo un ensayo ya como para traerlo más al presente, decir, todo esto que fue el descubrimiento, la conquista, la evangelización, el mestizaje, ¿cómo nos explica? ¿O qué tenemos todavía de eso? Y resulta que es mucho. Recordemos que no solamente ahí se plantó, se erigió la cultura mexicana. La iglesia, una iglesia de Estado, el cristianismo, todo ese pensamiento medieval también se volcó para acá. El clasismo, la jerarquización, la explotación. Entonces, si somos uno de los países con una de las peores distribuciones del ingreso,
En parte es precisamente porque de ahí venimos, porque de ahí surgió eso. Es la conquista y 3 siglos de virreinato, de la colonia, que formaron buena parte de nuestra cultura actual. Mucho de lo que tenemos ahora, divisiones, desconfianza, racismo, clasismo, homofobia. A final de cuentas, recordemos, ahorita que ya estamos cerca de los 500 años de la conquista de Tenochtitlán, es así en particular la mexicana, que son 300 años de virreinato frente a 200 de independencia. Es más el tiempo todavía del virreinato que lo que llevamos de independencia. Entonces, en la historia oficial nos explican o nos dicen que ya el México actual no tiene casi nada que ver con la conquista y con el virreinato, que hemos superado prácticamente todo lo que eso significaba. Y no es así, no es cierto. De alguna forma, ese orden virreinal, es lo que planteo en el último ensayo, el orden virreinal que surgió de la conquista, sigue con nosotros en más de un aspecto. El orden virreinal fue precisamente lo que trataron de cambiar los insurgentes. El programa de los insurgentes en la independencia era cambiar radicalmente el orden virreinal. Injusto, clasista, vertical, antidemocrático, expoliador, explotador. Era lo que querían cambiar. Eso es el programa de los insurgentes. Mientras que los realistas lo que querían era conservar el orden virreinal del cual se beneficiaban. No nomás me refiero a los españoles, sino grupos de mexicanos, criollos que se beneficiaban del orden virreinal. Entonces, desde ahí está también toda la conquista, la lucha por cambiar el orden virreinal o por conservarlo. Y justamente en el siglo XIX, esta polarización entre conservadores y liberales es justo de nueva cuenta el intento por cambiar, por modificar, por superar el orden virreinal por parte de los liberales y los conservadores que lo quieren preservar tanto como se pueda. Entre ellos la Iglesia, por supuesto, porque la Iglesia se había beneficiado completamente del orden virreinal. Era uno de los pilares fundamentales. Bueno, viene la independencia y se supone que se supera el orden virreinal. No, la independencia la hicieron los realistas para preservar el orden virreinal, no para cambiarlo. Vienen después el triunfo de los liberales con la reforma, la Constitución del 57, la guerra de 3 años, que ganan los liberales para transformar ahora sí el orden virreinal. Ganan los liberales y no cambia más que en algunas cosas, sí algunas importantes, el Estado laico, desde luego, pero buena parte del orden virreinal sigue ahí, porque las élites que iban subiendo al poder se beneficiaban de todo ese orden del que se habían beneficiado los españoles, los conquistadores. Luego viene la revolución que otra vez pretende modificar radicalmente el orden virreinal. Y la élite revolucionaria, sí, hace algunos cambios, por supuesto, pero mantiene un orden jerárquico, un orden vertical, un orden desigual. Se mantiene la desigualdad del ingreso que seguimos teniendo. Y el orden virreinal de alguna forma sigue ahí presente, con cambios, por supuesto, no está todo estático. ¿Y ahora en qué estamos? Estamos en la democratización, cuyo objetivo de nueva cuenta es pretender cambiar el orden virreinal en lo que queda, que es mucho. Libertades, democracia, libertades de conciencia, participación ciudadana, en fin, remover los resabios que nos quedan del orden colonial. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos años? No lo hemos podido lograr. Suben unos partidos, bajan otros partidos, se reparten el poder y a final de cuentas son beneficiarios de todas maneras de una estructura de privilegios. De todas maneras no se ha hecho el esfuerzo necesario para modificar radicalmente la mala distribución del ingreso. Entonces, a final de cuentas, seguimos cargando sobre nuestras espaldas con buena parte de ese orden virreinal que es esencialmente injusto, esencialmente explotador y con mucho clasismo y todavía mucho racismo. Todavía ahí está. Quizá no en las leyes, pero sí en la percepción social, en el trato social. No hemos podido superar ese orden virreinal. Espero que la democratización en la que estamos viviendo, esa es la expectativa, ese es el deseo, se profundice al grado en el cual, cosa que no hemos visto con mucha claridad en estos años,
para que de veras se empiece a desmontar todas esas herencias negativas del orden virreinal. No quiero decir que no haya habido cosas positivas, por supuesto. Me dicen, la arquitectura, el arte, sí, muchas cosas. Pero lo que era típico de injusto, de vertical, de explotador del orden virreinal, no lo hemos podido todavía superar. Y en esas estamos. Entonces, a final de cuentas, no es solamente una cuestión de decir, por curiosidad, voy a estudiar la conquista, el descubrimiento y el virreinato. No, somos eso, somos la herencia de todo eso y no nos lo hemos podido sacudir del todo. A veces sí, formalmente, a veces sí, simbólicamente. Algunos cambios ha habido, desde luego, y sigue habiendo, pero la esencia misma del orden virreinal no la hemos podido superar lo que se requiere. Y en eso seguimos y espero que el proceso de democratización que estamos viviendo, a final de cuentas, logre profundizar al grado en el cual, ahora sí, por encima de la independencia, de la reforma y de la revolución, logre llevarnos a lo que querían los liberales y los insurgentes, una sociedad auténticamente democrática, pero no solo en lo político, no solo en la alternancia, con rendición de cuentas, sin verticalismo, con participación de la sociedad, con reglas más justas para todo el mundo, con libertades de conciencia para todo el mundo y con una mejor distribución del ingreso, porque seguimos siendo el país más o menos número 15 de abajo hacia arriba con peor distribución del ingreso. Esa es todavía nuestra herencia de la conquista y del virreinato. Ahí lo dejo por lo pronto. Leyendo el libro, José Antonio, encontramos muchísimas anécdotas y encontramos muchos pasajes bastante interesantes. Y vas narrando a los personajes, o los personajes se van narrando a sí mismos. Veo que Hernán Cortés, desde luego, es de los protagonistas en esta conquista, en el caso especial de México, ¿no? ¿Cómo describirías tú a Cortés y su influencia hasta nuestros días? Desde la perspectiva en que tú lo estás abordando. Sí, ahí hay también una distorsión que nos ha hecho la historia oficial de pensar que nosotros somos los conquistados o somos los herederos de los conquistados. Somos herederos de las dos naciones que se fusionaron. Claro, como nosotros ya nacimos aquí y la conquista se hizo aquí y los conquistadores vinieron de fuera, es muy fácil decir, nos conquistaron. No, pues no. Los españoles conquistaron a los aztecas y luego los tlaxcaltecas y luego a todos los demás pueblos, a los chichimecas, y de ahí salimos las naciones latinoamericanas. Pero no es que nos hayan conquistado como nos enseñan en la historia y que nosotros solo somos herederos de los conquistados, de Cuauhtémoc. Tenemos que ver con Cuauhtémoc, nuestro héroe caído, pero nada que ver con Cortés. No, somos la fusión de las dos culturas y de los dos pueblos. Cortés es un personaje muy interesante. Es un villano de la historia de México porque nos conquistó, pero en realidad es un personaje que a mí me recuerda el prototipo de El Príncipe de Maquiavelo. Si Maquiavelo lo hubiera conocido, probablemente hubiera dicho que era un mejor ejemplo del príncipe que él pensaba que César Borgia, que es en quien se inspiró realmente Maquiavelo. Porque tenía todos los atributos de lo que Maquiavelo decía que tenía que tener el político sagaz, con olfato político, oportuno, audaz, arrojado. Era muy audaz, por eso le salieron las cosas como le salieron. Porque no es tan bien como a veces pensamos, es que si hubieran matado a Cortés, si lo hubieran derrotado, si no lo hubieran dejado salir de Tenochtitlán en la noche triste, que muchos dicen, ¿por qué triste? Si nosotros estamos desde la perspectiva de México, la noche alegre, porque es cuando derrotaron a Cortés, pero no fue una derrota definitiva. De todas maneras, la conquista se hubiera dado. Supongamos que efectivamente acaban. Cortés no pasó, Cortés y sus hombres no pasaron de ser 1500 hombres que, aliados con otros pueblos enemigos de los aztecas, terminaron por conquistar el gran imperio enorme, gigantesco para esa época, que era Tenochtitlán. 1500.
se morían unos y luego iban llegando otros, pero nunca pasaron de ser de 1500, nunca pasaron de ese número. Bueno, si hubieran matado a Cortés, si los hubieran aplastado en la noche triste, si hubieran acabado con todos ellos, no es que ya dijéramos, ya, les ganamos a los españoles de aquí y ya no hubo conquista. No, la conquista ya era un hecho irreversible. Se iba a dar tarde o temprano, iban a seguir llegando españoles de otros tipos, de otros. Si hubiera tardado tal vez como se tardó la conquista del norte en México, como se tardó Chile, como se tardaron muchas regiones de América en ser totalmente sometidas y pacificados, como decían en esa época, es decir, totalmente sometidos. Pero se hubiera dado de todas maneras. Lo que pasa es que lo que hace Cortés sí llama la atención, porque en realidad las decisiones que tomaba, que eran sumamente audaces y temerarias, lo fueron conduciendo a la victoria, cuando realmente tenía todo para perder. Constantemente sus hombres hacían conjuras para ya regresarse a Cuba. Entonces aquí nos van a aplastar, somos un puñado y tenemos a todos en contra. Mejor ya vámonos de regreso, ya descubrimos lo que tenemos que descubrir, ya vimos, que luego vayan viniendo otros, pero nosotros vámonos de aquí. Y constantemente habían no una, sino varias conjuras de los españoles para regresar a Cuba. Las descubría Cortés, los castigaba a los líderes y continuaba y continuaba y continuaba hasta que terminó derrotando al imperio azteca, al gran imperio azteca. Entonces, Cortés es un personaje que no es que haya que reivindicarlo como héroe ni nada por el estilo. Es un personaje que hay que entenderlo porque es también clave, digamos, de esa parte de nuestra nacionalidad que muy bien retrató Octavio Paz. Y Octavio Paz dijo una cosa que para muchos mexicanos sería una herejía. Decía, Cortés y la Malinche, que como ustedes saben no se casaron. Cortés dio a la Malinche, sí tuvo hijo con ella, Martín Cortés, pero se la dio en matrimonio a un oficial de él. Pero ¿qué dice Octavio Paz en El laberinto de la sociedad y en muchos otros escritos? Cortés y la Malinche son el Adán y la Eva de la nación mexicana. O sea, a muchos no les ha de gustar esa imagen, pero efectivamente representan esa contradicción que tenemos en la mexicanidad, de decir, el padre conquistador, la madre violada, la madre sometida, cuando ni siquiera se casan, ni siquiera le da, digamos, esa concesión, y de ahí surgimos nosotros. Y eso le genera, dice Octavio Paz y muchos otros, Samuel Ramos, etcétera, nos genera un trauma y una contradicción, yo le llamo un poco el trauma de la conquista, de estar desubicados y que buena parte de nuestras dificultades de adaptación entre nosotros mismos y con el mundo surgen de ahí. Entonces creo que sí merecen una reflexión. Otra vez, retomar esas reflexiones de Octavio Paz para entender mejor y eventualmente tratar de superar esos traumas. Los traumas se pueden superar enfrentándolos, no desconociéndolos. Okay. Quiero darle la bienvenida a nuestro rector, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, que nos acompaña aquí. Gracias, señor rector, por acompañarnos. Pues bien interesante las reflexiones. A ver, hablamos de Cortés, hablamos de la herencia que hasta hoy prevalece. ¿Qué hay, José Antonio? Lo veo mucho en el libro también. La división. O sea, los españoles fue fácil porque no dominábamos la técnica, porque éramos un pueblo inmerso y formando parte de la naturaleza misma, lo dices de esa manera, sin dominarlo, sin controlarlo, sino los seres vivos convivían con los seres vivos y nadie era dueño de nada. Pero lo que sí había durante la conquista, cuando vino Cortés también, fue la división de todos los pueblos, que no querían tampoco a los aztecas. Y esa división y esa sumatoria pareciera que la tenemos hasta el día de hoy también. Los mexicanos pareciera que no logramos hacer equipo en muchos casos. Cuando logramos hacer equipos somos invencibles, logramos muchas cosas, pero como que nos cuesta trabajo. Nos gusta pelear entre nosotros, nos gusta vivir en esa contradicción. Bien lo decía Octavio Paz, nuestro Adán y Eva, la conquista representa el choque de dos civilizaciones, donde el Adán y Eva se aman, al mismo tiempo no pueden vivir juntos,
y no pueden permitir que los vean juntos, pero sin embargo se quieren. Debe ser muy doloroso eso. ¿Fue muy doloroso? Ha Sí, sido muy doloroso. sí, sí. Yo creo que sí, efectivamente, de esa estructura de imposición, de explotación, de aplastamiento del pueblo, de los pueblos prehispánicos, surge la desconfianza entre los mexicanos, entre los latinoamericanos. Aquí yo generalizo un poco con América Latina, que comparte con nosotros toda esta historia de la conquista, del descubrimiento, etcétera. Y bueno, no hay más que ver a los pueblos latinoamericanos cómo están. Los países pues, muy parecidos a nosotros, divididos, peleados, no acaban de superar una serie de cosas, con mucha explotación de por medio también, mala distribución del ingreso, unos mejor que otros, pero más o menos ahí nos vamos. Bueno, pues es que es parte, digamos, de esa estructura de conquista. Si alguien te está conquistando de manera aplastante, de manera total y absoluta, con racismo, con desprecio, con despotismo, pues empiezan a generar los rencores, los resentimientos. Por un lado, el que llega y conquista hacia abajo con desprecio, por otro lado, el que está abajo y se defiende, y cuando puede le asesta una puñalada por la espalda al amo o al patrón, pues eso todavía lo llevamos arrastrando nosotros, toda esa desconfianza. Incluso muchos dicen, mira, la Malinche fue traidora, así queda en la historia, fue traidora. Pues es que a ella los aztecas la vendieron como esclava. Ella tenía motivos para estar enojada con el imperio azteca y lo que hizo fue lo consecuente para derrotar a los aztecas. Es que los tlaxcaltecas también son traidores, porque esto era México. No, no era México, eran distintos pueblos peleados entre ellos, y la mayoría de los cuales odiaban a los aztecas por el despotismo brutal de los aztecas hacia ellos. Entonces, cuando llegan los españoles y enfrentan a los tlaxcaltecas, claro, la reacción natural de los tlaxcaltecas primero es enfrentarlos con las armas. Y luego dicen, oye, estos vienen muy diestros para la lucha con sus armas, sus caballos, sus armaduras. ¿Por qué no mejor nos aliamos con ellos para destruir al imperio azteca? Nosotros solos no podemos, pero con estos sí vamos a poder. Aunque sean poquitos, pero ve qué fuerza traen, ve qué tácticas militares traen, ve qué armas traen. Juntos sí podemos destruir a los aztecas. Cuando va Cuauhtémoc, más bien, primero Cuitláhuac y luego Cuauhtémoc, manda a otros pueblos de más al norte decir, oigan, vengan a ayudarnos, vengan a defendernos frente a los españoles, porque los españoles ahorita van contra nosotros y después van a acabar y van a someter a todos los pueblos prehispánicos de aquí, a los nativos. Ahorita es contra los aztecas, después van a caer los propios tlaxcaltecas y los totonacos, Michoacán, no querían aliarse con los aztecas. No, ustedes arréglense, si van con los españoles contra ustedes, y más bien con el deseo de que sí, que hundieran, que despedazaran a los aztecas. La hazaña con la que los tlaxcaltecas mataban a los aztecas ya durante la caída de Tenochtitlán, los propios españoles dicen, en sus escritos, es que ya les decíamos, oigan, ya les ganamos, ya párenle, ahora de aquí vamos a reconstruir. Y seguían mate y mate y mate y mate niños, mujeres, del odio profundísimo que tenían los tlaxcaltecas hacia los aztecas. Entonces era una división que ya estaba aquí plantada, un odio profundo entre los pueblos prehispánicos, que lo que hizo Cortés fue aprovecharlos en su favor. Pero el odio estaba ahí, completo, profundo, arraigado, y a final de cuentas pasó lo que decía Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Los españoles fueron sometiendo a todos los pueblos, no solo a los aztecas. Al rato les tocó a los tlaxcaltecas, al rato les tocó a los totonacos, y así a todos los pueblos nativos. Y entonces ya se creó esta estructura de la conquista, en donde sí hemos generado muchos resentimientos entre clases sociales, mucho clasismo, y donde prevalece todavía el racismo, no hemos podido erradicar eso. Sí en las leyes, qué bueno, pero todavía no en las percepciones y en las conductas. Eso es algo todavía por superar, pero que viene muy arraigado profundamente de esa experiencia de la conquista. Y la homofobia también, ¿eh? Resulta que los españoles encontraron aquí, y los frailes, pues que era muy tolerada la homosexualidad y el travestismo y el transgenerismo. Y no es que les sorprendiera que existiera eso, porque en Europa también había. Lo que les molestaba es que nadie hiciera nada al respecto. O sea, sí, claro, en España y en Francia también tenemos eso, pero allá los quemamos, los matamos, de acuerdo con lo que dice la Biblia. En cambio aquí los dejan como si nada,
los tolera, los acepta. Bueno, pues la homofobia también fue una herencia, digamos, de esa conquista y de esa orden virreinal que no terminamos por superar. Es parte también de esa herencia. Entonces, podríamos decir que hubo, en relación a filias y fobias entre las diferentes civilizaciones que se encontraron aquí, podríamos decir que los españoles también se llevaron algunas nuestras, que los españoles también se llevaron algunas filias o algunas fobias que las exportaron al viejo continente, Pues es difícil o fue al porque, revés nada más. no, más bien aquí aplastaron a toda la civilización, la ideología, las religiones, las aplastaron, impusieron realmente su visión de las cosas. Ante la conquista militar, impusieron totalmente su punto de vista. Sí es cierto que hubo retroalimentación inevitable entre las dos sociedades, el mestizaje, etcétera, pero impusieron sus valores los europeos, impusieron su forma de hacer las cosas, impusieron su religión, y eso es lo que ha generado también de alguna forma una cierta tensión permanente en nuestra cultura, porque había una población muy amplia en estos territorios de México, por ejemplo, a diferencia de en América del Norte. En América del Norte ni siquiera hay casi mestizaje, porque los pueblos eran muy escasos y con muy poca civilización. Fueron barridos y los pocos que quedaron fueron marginados en sus reservaciones. Y ahí se impuso completamente la cultura europea sin siquiera este intercambio, digamos, de culturas o mezcla de culturas que hubo en muchas otras partes de América Latina sobre todo. Por eso es una cultura a final de cuentas tan distinta a la norteamericana que la nuestra. Porque otro de los elementos también es que allá no hubo una iglesia de Estado. Sí llegaron las religiones protestantes e inclusive la católica, pero no había una religión de Estado que controlara políticamente, que controlara la educación, que tuviera influencia sobre las leyes y que a final de cuentas se impusiera como una institución que impedía los intentos por superar el orden virreinal. Que eso, de ahí surge el Estado laico, de ahí surge, digamos, también un poco este conflicto tan fuerte entre Iglesia y Estado en México, que en Estados Unidos no, ahí siguen jurando todavía sobre la Biblia, la Constitución y porque no había Iglesia de Estado. Y eso hizo que no hubiera un impedimento tan fuerte a los cambios sociales como sí los hubo en América Latina, y yo diría, pese al Estado laico, lo sigue habiendo por parte de la Iglesia Católica, que sí fue Iglesia de Estado en América Latina, mientras que no lo fue en Estados Unidos ni Canadá. Ahora, José Antonio, en relación a los tres libros, antes, durante y después de la conquista, cuando hablamos de conquista, pensamos a veces en enamorar. Pensando en esa alegoría, ¿cómo definirías el antes, el durante y el después? ¿Fue conquista con flores? ¿Fue conquista con golpes? ¿Fue conquista con seducción? ¿Cómo la catalogarías en cada uno de los libros de tu trilogía? Fue una conquista con todo, porque en el libro tercero, sobre todo donde se desarrolla y se explica el mestizaje, ahí se ven muchísimas experiencias de todo tipo de mestizaje, desde amor genuino, con matrimonio incluido, ¿sí?, hasta violaciones, o incluso la entrega voluntaria de muchas mujeres hacia el conquistador, o la entrega de los padres de sus hijas para hacer alianzas políticas con los conquistadores. Entonces el mestizaje revierte muchísimas emociones al mismo tiempo: amor, atracción, odio, rechazo, sumisión, venganza. Ahí está también contemplado en el mestizaje toda, digamos, toda la gama de emociones, que a final de cuentas son parte de este, digamos, este trauma histórico de la conquista. Ahora, en los 500 años que se van a cumplir, 300 de virreinato, 200 de independencia. Estamos en la semana de Juárez. Después de la conquista, todo el mundo trató de romper ese régimen de iglesia-estado. Vertical, absolutista, que no permitía libertades. Y entonces llega un Juárez y en una presidencia itinerante sigue batallando con esto. ¿Qué relevancia tendría que hoy que estamos en la semana de Juárez,
esta herencia de la conquista sobre la obra de Juárez, la obra política y social. Sí, es interesante que se van a cumplir dentro de pocos años los 500 años de la conquista de Tenochtitlán. Repito, no para celebrar, porque nuestra historia no es algo que digamos que se tenga que celebrar, pero sí para recordar y comprender que al final de cuentas de ahí venimos. Y Juárez es, al final de cuentas, un personaje que tiene que ver con todo esto, porque representa por un lado el indígena que logra ascender, que logra superar las estructuras sociales, los impedimentos sociales, gracias a los cambios que sí se habían hecho a pesar de todo durante la época de los liberales, y asume además de, aunque no estaba totalmente despojado de todos estos sentimientos encontrados del racismo o del resentimiento racial, etcétera, pero él, junto con los liberales, llevan a cabo la otra reforma importante que es el Estado laico. Es decir, mientras no quitemos el poder político a la Iglesia, no vamos a poder avanzar en modernizar esta sociedad, en liberalizarla, en superar los resabios, las injusticias heredadas del orden virreinal. A cada paso que damos, viene la Iglesia y nos lo frena. La Iglesia junto con los conservadores, evidentemente. Mientras no le quitemos el poder político, el poder legal y el poder de la educación y en buena parte el poder económico de la Iglesia, no vamos a poder dar los pasos necesarios para poder superar el orden virreinal. Y entonces Juárez representa justamente también esa expresión del liberalismo exitoso en esa parte de poder separar el Estado y la Iglesia. Eso representa a Juárez con los liberales que lo rodeaban. Entonces, claro que Juárez es un personaje que es herencia y que está vinculado desde luego con todo lo que es la conquista y la herencia virreinal, porque está luchando justamente por superar hasta donde sea posible el orden virreinal con todas sus injusticias inherentes. En parte logra, pero no completamente. Pero sí de un avance significativo, desde luego. Creo que de lo que más se ha avanzado y de lo que podemos reconocer en el siglo XIX por parte de los liberales, de una de las conquistas importantes es el Estado laico, por supuesto. Sin embargo, no se eliminaron las fobias, ¿no? Hacia aquel Estado, a esa iglesia-Estado. Nuestra lucha liberal ha sido no contra la iglesia en sí, sino contra un régimen político que representaba la iglesia-Estado. Porque no entró como un tema de fe solamente, sino entró como un tema de régimen y de control. Entonces podríamos decir que el zapoteco, nuestro Benito Juárez, como zapoteco, criado con franciscanos, educado con franciscanos, bien educado como abogado, podría ser una síntesis de lo que hasta entonces había pasado con el pueblo mexicano. Sí, pero como digo, sí hubo algunos avances importantes. Yo creo que el Estado laico es de los más importantes que se dieron en esa lucha del liberalismo, pero muchos otros quedaron inconclusos, muchos relacionados con el avance social, con el quitar las capas entre las clases sociales para que puedan fluir libremente hacia arriba y hacia abajo, para desmantelar la estructura de la enorme injusticia social que todavía tenemos. Y ahí va una paradoja precisamente de esto. El gobernante que más intentó hacer, no digo el que más hizo, el gobernante del siglo XIX, que más intentó hacer en favor de los indígenas, de los campesinos, de los sectores más humildes de la sociedad, uno pensaría que Juárez. Fue Maximiliano. Es una de las paradojas también de nuestra historia. Maximiliano se comprometió en mucho mayor medida, siendo aristócrata, siendo imperial, siendo monárquico, también era liberal, pero él sí llevó el liberalismo hasta el fondo de los propios indígenas, y él es el que desarrolló por primera vez una estructura burocrática con programas sociales específicos para indígenas, para los campesinos, para los sectores más pobres, que los propios funcionarios conservadores de su imperio se encargaron de boicotear. Pero quien más claramente intentó hacer algo por los indígenas en el siglo XIX, no estoy abarcando toda la historia de México, fue Maximiliano. Es una gran paradoja. Los liberales a la mera hora en esa parte no se lo tomaron tan en serio. Estaban pensando en otras cosas, sin duda, pero esa parte de reivindicar a los indígenas no se la tomaron muy en serio los liberales. Nuestras rencillas internas a lo largo de la historia quizá han contribuido a que eso se estropee en cada intento.
podrías decirlo de esa manera. O sea, Maximiliano de Habsburgo no vino como un ajeno que le dijeron, este pueblo quiere que te gobierne, ¿no? Y entonces él vino a trabajar como un liberal pensando que México era de una manera. Sin embargo, conservadores y liberales mexicanos se lo impidieron. Sí, porque trajeron a Maximiliano como una figura imperial, como querían aquí ya los monarquistas y conservadores mexicanos, pero resultó ser un monarca liberal, tan liberal como Juárez en ese sentido. No era republicano, pero estuvo de acuerdo con las leyes de reforma, no le quiso regresar a la iglesia sus privilegios y la iglesia montó en cólera de inmediato contra Maximiliano. Los propios conservadores mexicanos dijeron, oye, pues si lo trajimos para recuperar lo que perdimos con Juárez y con las leyes de reforma, y resulta que las está ratificando. Maximiliano vio un país dividido cuando llegó aquí y quiso conciliar a conservadores con liberales. Obviamente no pudo. Quien después lo pudo hacer, pero por otro camino muy distinto, fue Porfirio Díaz. Él sí logró cierta conciliación entre conservadores y liberales, lo cual dio motivo después a que los liberales lo acusaran de traidor. Pero durante su gobierno sí logró equilibrar y conciliar hasta cierto punto esas dos fuerzas contradictorias que Maximiliano intentó sin poderlo hacer y acabó como acabó, en efímeros 3 años. Antes de pasar el micrófono al público, José Antonio, ¿qué dirías como colofón, como cierre después de la conquista? ¿Y después de la conquista qué? Bueno, simplemente que sí creo que es muy importante que entendamos estos procesos para podernos entender hoy en el presente. Y por lo tanto, para poder superar todo aquello de los que nos quejamos, de lo que estamos constantemente diciendo, corrupción, impunidad, falta de rendición de cuentas, autoritarismo, imposiciones, desigualdad profunda, social, pues es herencia de todo eso. Si no lo podemos entender cabalmente de dónde viene y cómo se fue desarrollando, no lo vamos a poder superar. Ok. Pues muchas gracias, José Antonio. Si del público alguien tuviera preguntas que hacernos, vamos a pasar los micrófonos. Y bueno, pues estamos para resolverlas. ¿Sí está encendido? Te paso uno de estos, mira. Gracias. Buenas noches, maestro, para felicitarlo, el maestro José Antonio, por esta obra. Y bueno, yo tengo quizá una pregunta. Eh, Se ha dicho que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y quizá nosotros ya no rompemos con esa maldición desde el punto de vista por el que nos reunimos aquí, que es que estamos analizando el antes, el durante y el después de nuestra historia, ¿no? Quizá estamos siendo un poco más autocríticos y volteando a ver hacia a nosotros mismos. Quisiera preguntarle a usted que se ha involucrado con la historia, se ha involucrado con la política. eh, Cuando habla de racismo, de divisiones que aún se ven, de la época virreinal, actualmente con este dicho que es el antes, el durante y el después de la conquista, analizando esto yo puedo entender pasado, presente, futuro, quizá en un análisis, y el racismo, las divisiones o de las cosas que vivimos ahora me lleva a pensar en ciertos personajes que hoy en día, usted que está involucrado con estos dos rubros de política e historia, perdón, en personajes que están a la luz ahora y que están siendo bastante públicos quizá. Eh, Me gustaría preguntar, desde su punto de vista, usted, ¿cómo cree que la historia hable respecto al actual presidente
de los Estados Unidos, Donald Trump, porque pues nuestra labor quizá como estudiantes no es solamente estar denostando a ciegas, en el sentido de que pues podemos, no sé, hay mucho ruido respecto a ese tema porque pues sí, podemos salir después todos juntos de aquí y mentarle la madre a Trump, ¿no? Pero pues no resolvemos nada con eso, sino el análisis es el que nos lleva a repensar de un nuevo México, que es lo que se ha planteado muchos analistas han planteado que es el tiempo de repensar a México, y repensarlo pues tiene que ser desde una manera crítica. Y me gustaría saber usted cómo cree que la historia va a hablar de Donald Trump y quién es él para la historia. Y pues se me hace obligado también preguntar de Andrés Manuel López Obrador, que se figura para estar involucrado, que ya es parte de, es un personaje de la vida política pública y pues más tabasqueño. Entonces quisiera saber usted qué opina respecto a esos dos personajes y cómo la historia y la política se involucran en un futuro para contar. Quizá ellos sean en el futuro, pues el pasado, ¿no? Ya no estén, pero van ya son parte de la historia. Donald Trump se sabe que el señor no va por 2 años ni 4 años, quizá 8 años. Es todo un tema y me gustaría preguntar sobre eso, cuál es su análisis y cuál es su reflexión. Yo puedo decir un poco lo que pienso yo de estos personajes de hoy en día, yo como politólogo, no como historiador, porque están en el presente. No tengo idea de lo que vaya a decir la historia de esos personajes, porque todavía no sabemos cómo van a acabar. Entonces, además de que la historia puede ir reinterpretando con el tiempo a los distintos personajes y los episodios. Un ejemplo, Santana. Santana era el héroe nacional en 1929. El benemérito en grado heroico de la patria. ¿Por qué? Pues porque le ganó a los españoles en su intento de reconquista de México. Él fue el que rechazó a los españoles y los derrotó totalmente ya, y que logró consolidar la independencia. Era el héroe nacional en esa época, y ahora vean cómo acabó. ¿Qué dice la historia de Santana? Porque claro que no sabíamos lo que iba a venir después. Digo, en ese momento no se sabía lo que iba a venir después con Santana. Trump, ¿cómo lo va a ver la historia? ¿Quién sabe cómo va a acabar Trump? Yo tengo la impresión, mi impresión, de que las cosas que está haciendo Trump van a llevar a un grave problema, no digamos para diferentes países del mundo, sino para el propio Estados Unidos. Yo tengo la impresión, hoy por hoy, de lo que tenemos, de que acabe cuando acabe. Algunos dicen no va a terminar su periodo, lo van a retirar el Congreso, o a lo mejor acaba sus 4 años y ya no lo reeligen, o a lo mejor sí lo reeligen. Y quién sabe cuál va a ser el balance para Estados Unidos, que también ellos tendrán su propia historia diferente a la que veamos nosotros. A lo mejor los norteamericanos acaban diciendo, pues sí cumplió y nos dio empleos y volvió a ser America Great Again. Y nosotros podemos decir sí, pero a costa de que nos hundió a nosotros la economía, el comercio, etcétera. Nuestra visión no va a ser la misma en ese caso que la de Estados Unidos, suponiendo que entregue buenas cuentas para Estados Unidos Trump. Yo me imagino que no, yo me imagino que también le va a hacer daño a Estados Unidos bastante, política, diplomáticamente, económicamente, por lo que está haciendo. Pero quién sabe dentro de 8 años qué resultados se está entregando, o 4 años, o cuando termine. Y entonces será la historia a partir de eso que haga un juicio de Trump y a lo mejor diga, mira, todo el mundo lo tiraba de loco y de racista y todo, y de pronto le hizo un gran favor a su país, por lo menos. ¿Quién sabe a los demás países? ¿Quién sabe a México? Pero a su país a lo mejor lo levantó. No tengo idea. Entonces la historia, cuando tenga todos los elementos que ahorita no tenemos, ahorita podemos especular lo que sea, cada quien, de cómo va a acabar, de qué va a ser un desastre, chivo en cristalería, quién sabe. Es hasta entonces que puedes emitir más o menos un juicio de la historia. O por ejemplo, López Obrador, yo tengo mi opinión muy personal de López Obrador. Algunas cosas digo, está preocupado y por eso está jalando también mucha fuerza y apoyos por la desigualdad social. Aquello que el PRI habló siempre de la desigualdad social, pero nunca hizo cosas reales. El PAN no se diga. Y él está hablando de eso. Quién sabe si lo logrará o no con sus programas que está proponiendo, que para muchos tiene poco fundamento. Pero
por otro sentido puedo decir, por lo menos está poniendo en el centro. Llevado hasta ustedes la transmisión especial de la presentación de la trilogía Antes, durante y después de la conquista, anécdotas, sucesos y relatos de José Antonio Crespo, también presentado por Luis Carlos Tuperón Cortés. Esperamos que esta transmisión haya sido de su agrado. Les invitamos para que continúen la programación de el canal 35.1 TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Recuerde que este canal también se puede ver a través de internet en www.ujat.tv y en el canal de televisión por cable de Villahermosa, canal 11 y canal 12. Nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Francisco Valencia.